Gloria a Dios. Iglesia, ¿quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántas personas vinieron a buscar una palabra de parte de Dios en esta noche? Amén. ¿Cuántas personas vinieron a buscar una palabra de Dios en esta noche? Amén. Si usted vino a buscar una palabra de Dios en esta noche, póngase sobre sus pies, aleluya. Y todo el que tenga Biblia, habla su Biblia conmigo. En Primera de Samuel, en su capítulo 17, en su versículo 15, gloria a Dios. Cuando todos tengan, dicen amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 15. Cuando todos tengan, pueden decir amén, gloria a Dios. Y aquellos que no tienen Biblia, los que no puedan leer, solamente hagan reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como son palabras santas, yo también digo amén. Aleluya. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Vamos a leer una vez más. Pero David, habiendo ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Dígale al que está a su lado: mi comienzo no define mi final. Gloria a Dios. Pero dígaselo con la autoridad. Dígale al que está a su lado: mi principio no define mi final. Dígalo con autoridad: mi principio no define mi final. Mi principio no define mi final. Gloria a Dios. Cuando empezamos a leer la historia de David, podemos ver que David era el hermano más pequeño, el hijo más pequeño de su padre y su madre. David era apacentador de ovejas. David era quien cuidaba las ovejas de su padre. Sus otros hermanos eran guerreros, estaban preparados para la batalla. Y llega un momento cuando Samuel, después de ver una visión de Dios, o después de hablarle a Samuel, le dijo que fuera aquella familia y que uniera a su escogido. La historia nos muestra que cuando aquel hombre llegó a aquel lugar, le habían mostrado todos los hijos de aquella familia, excepto David. Todos aquellos jóvenes, hermanos de David, con buena apariencia, buena estatura, buen estado físico, aquel hombre creía que alguno de ellos era el escogido de Dios. Pero cada vez que aquel hombre Samuel iba a ungir a uno de aquellos miembros, Dios le decía: no es este. Y cuando llegue el momento en la cual ya Samuel había visto todo excepto a David, él le pregunta al padre: ya no tiene más hijos, ya no queda otro más. Y aquel hombre le dice: sí, le queda uno, el más pequeño, que es quien está pastoreando las ovejas. Y Samuel le dice: tráelo, porque aún no he visto el elegido de Dios. Cuando David llega, aquel hombre, el más pequeño de sus hermanos, el más menospreciado de sus hermanos, el que quizás nadie le había puesto atención, el que quizás nadie pensó que había sido el escogido, el que nadie creyó que podía ser el elegido de Dios, el que nadie creyó que iba a ser el rey
Por eso te digo que tu principio no define tu final. Aquel que había sido ignorado, aquel que había sido olvidado, aquel que había vivido en el monte atendiendo las ovejas, gloria a Dios, aquel que se enfrentaba a los leones y a la bestia del campo, era el ignorado, pero era el escogido por Dios. Era el ignorado por el hombre, pero escogido por Dios. Así hay muchas personas en el mundo que el hombre lo está ignorando, que el hombre no piensa en ello, que el hombre no le da importancia, que el hombre cree que no van a hacer nada, que el hombre cree que no van a ser importantes. Pero déjame decirte que mientras el hombre te ignore, mientras el hombre no piense en ti, hay alguien que piensa en ti, hay alguien que te tiene presente, hay alguien que te ha escogido, hay alguien que te ha señalado, y ese es para ponerte grande delante de lo que te han ignorado. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Mientras que el hombre era ignorado por el hombre, era escogido por Dios. Mientras tú eres humillado, mientras tú eres pisoteado, mientras tú eres ignorado, mientras tú eres olvidado, tú eres importante para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Aquel hombre cargaba una autoridad, un llamamiento que el hombre no comprendía, pero venía de Dios. Aquellos hermanos robustos, fuertes, con buena apariencia, eran guerreros, pero llega un momento donde se levanta un hombre filisteo y está amenazando al pueblo de Israel. Aquel hombre llamado Goliat, aquel guerrero que Jesús se sentía superior a todos los demás. Él quería que el pueblo amedrentado, él quería que el pueblo humillado, y se sentía tan fuerte por su corpulencia, por su estatura, por lo que tenían puesto, por su herramienta, por su espada, porque tenía una espada que solamente él podía levantar. Él se sentía indestructible, él se sentía intocable, él se sentía superior y tenía amedrentado a todo un ejército. Dentro de aquel ejército estaban los hermanos de David, pero aquel hombre le decía a aquel pueblo, si solamente uno de aquel pueblo de los israelitas se levantaba y era capaz de destruirle, ellos serían sus siervos. Pero aquellos guerreros, aquel hombre fuerte, aquel hombre preparado para la guerra, tenían algo que se llama el temor. Porque aquel hombre, miraban a aquel hombre por lo que él aparentaba. Aquellos guerreros miraban a aquel guerrero, aquel filisteo, por su estatura, por lo que él le protegía, por su espada. Pero no entendían que aquello ellos le tenían, el que ellos ignoraban, iba a ser usado para devorar aquel que ellos le tenían. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así hay mucha gente en el pueblo que están siendo ignorados. Así hay muchas personas en la iglesia que lo están echando a un lado. Así hay muchas personas en la casa de Dios que están siendo pisoteadas. Así hay muchas personas en la casa de Dios que nadie le toma en cuenta. Así hay muchas personas en la casa de Dios que lo están mirando por apariencia. Aquí hay mucha gente que mira al nombre de Dios por la apariencia, por lo que pueden ver, por lo que pueden vestir o por lo que pueden dar. Aleluya. Pero en la casa de Dios no es apariencia. En la casa de Dios
sepa. En la casa de Dios es quien haga la voluntad de Dios. En la casa de Dios es quien Dios manda. Aleluya. Aleluia. Cai bom dia na tua aparência. Cai bom dia no café que obedeça a palavra do teu bom dia. Que obedece para o Te adoramos, Señor. Aleluya. Y llega el momento en que aquel hombre ignorado deja las ovejas de su padre Aleluya. y va a ver al campamento y va en obediencia. Aleluya. Porque el padre le dice, llévale de comer a tus hermanos. Abate por não levar fora. Cuando aquel hombre llega a aquel lugar, aquel jovencito, y está preguntando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque aquel hombre está atemorizando al pueblo de Israel. ¿Por qué los guerreros están a un lado? Y aquel hombre está hablando, pero nadie hace nada. Pero había algo que el rey Saúl había hecho, y era que el rey Saúl había dicho que el guerrero que fuera capaz de destruir a aquel hombre nunca más pagaría impuesto. Gloria a Dios. Su familia sería rica desde ese momento. Pero aquellos guerreros, en medio de su debilidad, en medio del temor, en medio de estar mirando en la apariencia, no eran capaces de levantarse y pelear con aquel hombre. Y David, aquel elegido por Dios, aquel a quien Dios había señalado, aquel hombre a quien Dios había mandado a ungir, aquel hombre al cual Dios tenía un propósito, yo voy a pelear con él. Sus hermanos dicen que vas a hacer. El rey Saúl dice que vas a hacer. Si eres tan pequeño, si nunca has peleado, ¿qué vas a hacer? Si aquel guerrero es un guerrero grande, preparado, y era porque aquel hombre Saúl estaba viendo a aquel hombre en la carne, aquel hombre llamado Saúl, así como muchos en la iglesia, así como muchos pastores, así como muchos predicadores, así como muchos evangelistas, así como muchos profetas, así como muchos intercesores, así como muchos adoradores, están mirando al hombre por lo que aparenta, no por lo que el hombre porta, no por lo que el hombre lleva, no por lo que Dios ha dicho que va a hacer en la vida de aquel siervo o sierva de Dios. Aquel hombre portaba un manto que Dios había puesto sobre él. Pero nadie podía entenderlo, porque solamente lo podía ver el que estaba en el Espíritu. El manto que Dios te dio, el manto que tú tienes, la unción que Dios te dio, el hombre no la va a poder ver porque está en la carne. Pero el hombre que está en el Espíritu no te está viendo a ti, sino que está viendo lo que portas de Dios. El que está en el Espíritu no está viendo tu corpulencia, no está viendo tu estatura, está viendo el manto que Dios puso en ti. Y cuando aquel hombre llamado David, aquel joven, Saúl va y le pone la armadura de Saúl, David no podía caminar con él, porque nunca había usado esto. Pero cuando llega el momento que David va a enfrentarse con aquel gigante llamado Goliat, cuando él va, Goliat empieza a reírse, porque lo ve muy chiquito, lo ve muy delgado, y Goliat le dice, empieza a burlarse de David, pero David le dice algo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aleluya. No importa quién se levante, no importa qué armadura tenga, no importa qué espada tenga, no
dar una batalla. Y aquel hombre, o aquel joven, llamado David, tiene un tirapiedra. Y aquel gigante con su gran espada, con su gran espada, le dice, David, solamente una piedra utilizó aquel hombre que te tiraba. Dice la Biblia que David le dio un solo tiro, una sola pedrada en la frente. Aquel hombre cayó y la espada de aquel filisteo, la que supuestamente solo la podría levantar él, con esa misma espada, David le luchó la cabeza. Te quiero dejar dicho en esta noche, con la arma que tu enemigo se levantó en tu contra, con la espada que el enemigo se levantó en tu contra, con la misma persecución que te está persiguiendo, con esa misma espada, con esa misma arma, es que tú lo vas a vencer, 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 es un propio arma, es una arma que tiene, es que tú lo vas a vencer. Porque no eres tú, es quien está en ti, es quien está en ti, es quien te envió, es quien te ungió, es quien te acompaña, es aquel que dijo que peleará tu batalla, es aquel que dice, yo pelearé tu batalla. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel hombre cayó tendido y David le mochó la cabeza. Y desde ese momento hubo alegría en aquel lugar. Aquel hombre que nadie quería, que nadie conocía, que todo el mundo ignoraba, que todo el mundo echaba menos, el que siempre estaba en el monte apacentando ovejas, desde ese momento empezó a ser el hombre más querido, el hombre más querido, el hombre que la gente quería estar con él, el hombre que la gente empezó a adorar, el hombre que todo el mundo empezó a querer. Y todo eso va a cambiar en tu vida cuando tú dejes que lo que tú portes de Dios empiece a trabajar en ti. Cuando tú entiendas que cuando la gente te ignora, cuando la gente te pisotea, cuando la gente se levanta en tu contra, cuando te persigue, es porque hay un propósito de Dios en ti. Ahí es que vas a entender que la alma de tu enemigo es la que Dios te va a dar para que lo use en contra de tu propio enemigo. Pero esto es cuando entiendes de quién dependes. Eso es cuando entiendes de quién es tu Dios. Eso es cuando entiendes que no importa que tú seas el más humillado, que tú seas el más ignorante, que tú seas la persona que menos atención le ponen en la iglesia, que tú seas la persona que menos quieren en el barrio, que tú seas la persona que menos quieren en la familia, que tú eres la persona que más ignoren en la casa, que tú eres la persona que más tengan a un lado. Cuando tú entiendas que tu manto nadie se lo va a poner, que tu manto nadie te lo va a quitar, que tu
Dile al que está a tu lado, Ele não disse o outro lá. mi principio Como no define mi final. Mi principio no define mi final. Siamo dato al Espíritu Santo de Dios. Te digo esto en esta noche. Te tomé la historia de David porque quiero que entiendas algo en esta noche. No importa que tú seas un ladrón, no importa que tú seas drogadicta, no importa que tú seas un asesino, no importa que tú seas un hechicero, no importa que tú seas el peor, no importa que tú seas tan mentiroso, el más hablador, el más ladrón. Déjame decirte que todo eso Dios lo va a cambiar en tu vida. Todo eso Dios lo puede cambiar. Aunque el mundo te eche a un lado, aunque el mundo te desprecie, no importa que sea prostituta, no importa que sea homosexual, no importa que sea lesbiana, Dios va a cambiar eso en tu vida. No dejes que nadie diga que tú no vas a ser nadie. No digas que nadie diga que tú no vas a poder llegar a la meta. Cada vez una persona te diga que debe el evangelio porque tú no vas a cambiar, dile Dios te bendiga. Cada vez que una persona te quiere hacer devolver, dile Cristo te ama. Cada vez que una persona te quiere hacer olvidarte del propósito, dile que voy a seguir orando por ti, varón. Ay, te adoramos, Señora. Ay, te adoramos, Señora. Cada vez que una gente te diga que estás perdiendo tiempo en la iglesia, dile, aprovecha el tuyo porque Dios te está esperando. Cada vez que una gente te diga, varón, tú no puedes dejar el cigarro, dile, Dios no me hizo fumando, Dios no me hizo bebiendo, Dios no me hizo bebiendo, Dios no me hizo una prostitución, Dios no me hizo robando, y todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo que es que por causa del pecado no estoy aquí, pero Dios me va a libertar. No importa lo que la gente diga mal de ti, no importa que te ignores, es mejor ser ignorado en la tierra y ser reconocido en el cielo. Para que te vean en la tierra y en el cielo te ignoren, deja que te ignoren en la tierra para que Dios te apapache en el cielo. Ahora te voy a hablar de algo que va a ser más poderoso. Te estoy hablando primero de este tema para que tú entiendas que hay un mando en ti, para que tú entiendas que hay algo de Dios en ti, para que tú sepas que si estás mal, la puedes cambiar para bien. Porque hay muchos cristianos. Agárrate, hermano, que te voy a dar algo poderoso. O hay muchos llamados cristianos, llamados pastores. No estoy atacando a nadie, te estoy dando la palabra que siento dando en el Espíritu. Yo voy a darte el evangelio que Dios quiere que dé. Yo te voy a dar la palabra que hay que dar. No hay que pasar paño, hay que predicar el evangelio de Dios. No hay que congraciarse como hombre y mujer. Porque David, si se lleva de sus hermanos, si se lleva del rey Saúl, no había derrotado que el filisteo. Él se fue en contra de todo lo pronóstico. Él se fue en contra de todo lo pronóstico. Él se fue en contra de todo el pensamiento del hombre. De todo lo que el hombre creía. Porque sabía que Dios estaba con él. Porque Dios lo voy contra ti en el nombre de Jehová. Y si él dijo eso, es porque sabía que él estaba con él. Era porque él sabía que estaba con él. Era porque sabía que aquel no lo iba a defraudar. Hay muchos que se llaman ser cristianos, que se llaman predicadores, que se llaman profetas, que se llaman adoradores, que se llaman intercesores, pero en realidad hay adoradores, pero adoradores de Satanás. Hay predicadores, pero predicadores de Satanás. Hay pastores, pero pastores de Satanás. Hay líderes,
Tú me dirás, varón, pero ¿por qué tú dices esto? ¿Por qué varón? Porque dice la Biblia La palabra que vendrán falsos profetas vestidos de ovejas y su corazón será como lobo en la paz. Y esos falsos profetas se van a levantar en la iglesia, van a ayudar contigo, van a orar contigo, van a evangelizar contigo, van a estar en hospitales contigo, van a orar por su enfermo contigo, pero verdaderamente su corazón es como lobo en la paz, que está buscando una forma de hacerte caer, de destruirte. Por eso el tema de la prédica de hoy, tu principio no define tu final. Tú puedes empezar como cristiano, pero terminas como descarriado. Tú puedes empezar como descarriado, pero terminas como que, ay Dios mío, Yo no sé de gente que está entendiendo la palabra de Dios. Yo no sé de gente que no le está hablando en esta noche. Usted sabe algo. Hay un hombre llamado José. Gloria a Dios. Aquel joven, cuando leemos en Génesis, en su capítulo 37 en adelante, vemos la historia de aquel hombre llamado José. Aquel hombre era el número 11 de los hermanos. Dios lo había escogido. Dios le había mostrado lo que iba a hacer en su vida. Pero su padre, siendo un hombre de Dios actor, como duda de la revelación. Sus hermanos nunca creyeron y lo empezaron a odiar. Aquel hombre que estaba marcado para ser de bendición para su nación, lo vendieron, lo echaron en un hoyo, cayó 13 años en la cárcel. Pero ¿sabe por qué? Porque había un propósito en ella, porque había una madre en ella, porque Dios lo había escogido, porque Dios había puesto un manto en ella y nadie creyó en ella, nadie confió en ella. ¿Y usted sabe qué pasó al final de cuentas? Que José levantó y mantuvo a su familia y a su nación. ¿Usted sabe por qué? Porque vivió el propósito. Hay personas que quieren la bendición, quieren que el propósito se cumpla, pero no quieren la prueba, no quieren ser echados a un lado, no quieren ser ignorados, no quieren ser pisoteados, no quieren ser olvidados. Y para que la cosa de Dios se cumpla en ti, tiene que vivir conforme al proceso. El proceso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. José fue de bendición para su familia y para su nación, pero vivió su proceso. David fue rey de Israel, pero tuvo que vivir el propósito de ser ignorado, de ser menospreciado, de que nadie confiara en él. Pero el propósito de Dios se cumplió. Cuando Dios le prometió algo, no importa el tiempo, no importa la dificultad, no importa quién se levante, Dios lo va a cumplir en su vida. No dejen que nadie lo haga olvidarse del propósito para Dios lo llamó. Porque por lo que Dios lo llamó, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermano. Pero antes de dejarlo hasta aquí, yo quiero que usted le diga que está a su lado. Desde hoy, estoy dispuesto a ser ignorado por el mundo, pero ser conocido por Dios. Que el mundo me odie, pero que Dios me ame. Que el mundo me menosprecie, pero que Dios me tenga atento. Que lo que el hombre no ve de mí, Dios lo vea en mí. Lo que el hombre no ve en mí, que Dios lo vea en mí. Que yo no sea importante para el hombre, pero para Dios sí. Para Dios sí. Para Dios sí. Y el manto que Él puso en mí, no lo voy a dar a nadie. No se lo voy a entregar a nadie.
Alléluia.